Quatre pastorets de la nit de Nadal, enmig de la nit buscant un portal. Van portar regals perquè el niño no pase ni pena ni fa. Hoy en Coses Boniques entrevistamos a la familia Cintas para saber más sobre el Belén de Cintas. Hola, encantados de haceros esta entrevista. Hola, nosotros también estamos encantados. ¿Cuesta mucho montar el Belén y desmontarlo? La verdad que el Belén se tarda, estamos trabajando en él durante todo el año. Yo el Belén ya lo considero como un Belén permanente, porque el volumen que lleva el Belén, montar y desmontar el mismo año, la verdad que es una labor muy laboriosa. Lo que hago durante todo el año que tengo el Belén es montar y desmontar las zonas que voy rehabilitando. ¿Cuántos años lleváis montando el Belén? Pues la verdad que el Belén se lleva montando entre 35 y 40 años. El Belén lo comenzó mi padre y he continuado su tradición durante todos estos años. ¿Cuál fue la primera vez que lo pusisteis? Pues como he comentado en la pregunta anterior, llevamos sobre 35 o 40 años montando el Belén y cada año hemos ido haciendo cosas nuevas, ampliando el Belén y hasta ahora, hasta la fecha. ¿De qué materiales está hecho el Belén? Pues el Belén, en lo que son las edificaciones, están hechas de corcho, por spam, y las figuras casi todas están hechas con arcilla o barro especial para modelar. Y muchos de los detalles están hechas con materiales de reciclaje. Las piedras son naturales que hemos cogido del campo, tanto las piedras, el musgo, todas las barandillas están hechas con ramas de pino. ¿La gente respeta el Belén en general? ¿Habéis sufrido algún acto vandálico? Bueno, pues hasta la fecha sí que la verdad que la gente sí que respeta el Belén. Hubo hace un par de años que sí que hubo un acto vandálico que rompieron, digamos, la puerta y entraron y hicieron unas roturas en varios edificios y figuras. Pero de momento la gente sí que suele ser respetuosa y hasta la fecha, hasta ahora mismo no hemos tenido ningún problema. Sabemos que el Belén es una tradición familiar, pero ¿quién la empezó? ¿De quién fue la idea de hacer el Belén? Pues como ya le dije a Quique, mi padre fue el fundador hace ya más de 40 años. Y todo empezó simplemente por el típico Belén que ponemos cada uno en nuestra casa y hasta la fecha es el volumen que tenemos ahora mismo, que nuestro Belén tiene 20 metros de longitud. ¿Es muy caro montar el Belén? Pues la verdad que sí. Lo que pasa es que hay algunas cosas del Belén, como las piedras, los palos, lo que hacemos lo de las vallas, todo eso como lo cogemos del campo, la verdad que no cuesta dinero. Lo único que son el tema de las figuras, el tema del corcho, pues sí que suele resultar un poco caro, pero gracias a la gente que pasa por el Belén, con el donativo que dejan, la verdad que nos facilitan mucho el trabajo. Elige un monumento y explica cómo lo hicisteis. Pues bueno, en este caso, el monumento que yo voy a elegir, uno de tantos, es el lavadero. La verdad que el lavadero tiene un trabajo, la verdad que muy laborioso. El lavadero me llevó de 3 a 4 meses. La verdad, pues está hecho con corcho y plásticos. Y lo más costoso del lavadero, pues es el circuito cerrado, que está con agua natural. Y la verdad que el agua natural, ya sabéis, es el problema que tiene. Que cualquier fuga, cualquier cosita que tenga o poro que tenga la canal, se sale el agua y te puede hacer un cortocircuito con todos los cables que lleva por el tema de la luz. ¿Cuántos años tiene lo más antiguo del Belén?
Pues la verdad que hay muchas figuras de cuando comenzó mi padre, lo mismo que hemos dicho en las preguntas anteriores, hay figuras de hace ya más de 40 o 45 años, unas figuras que mi padre ya ponía en su día en nuestro Belén de casa, cuando yo era pues un poco más joven que vuestra edad. ¿Cuántas personas sois para montar el Belén? Pues la verdad que cuento de una manera u otra, contamos con toda la familia. Luego hay dos chicos que los quiero nombrar, que es Carlos Payá y Ángel Sáez, que también le gusta todo el tema del mundo del belenismo y a la familia no echan una mano. Pero prácticamente somos toda la familia quien de una manera u otra hacemos realidad el montaje del Belén. ¿Cuánto tiempo está el Belén montado? Pues el Belén, la verdad que está montado durante todo el año. El Belén ya se considera como un Belén permanente. Lo único que durante todo el año, lo único que hago es montar y desmontar aquella zona que ya tiene un cierto tiempo, que es la que se monta y desmonta para darle forma a otras ideas que nos van surgiendo. ¿Cómo hacéis las miniaturas de los objetos? ¿Las compráis? Pues algunas de las miniaturas sí que se suelen comprar, porque en el mercado la verdad que hay muchas cosas y muy bonitas, pero otras se hacen con materiales de reciclado. ¿Cuántas figuras ponéis aproximadamente? Pues la verdad que hasta ahora mismo no nos hemos parado a contar las figuras, porque todos los años se van poniendo figuras nuevas y no hemos parado a contarlas. Pero yo creo que, no sé, entre figuras, objetos, accesorios, por mil piezas, pues estaré rondando por ahí entre todo el volumen, digamos, que tiene el Belén. ¿Cuántas piezas del Belén tienen movimiento? Pues figuras en movimiento, la verdad que tampoco no hemos pensado a ver cuántas figuras hay, pero yo calculo sobre un centenar, ya que las figuras en movimiento, la verdad que son las más costosas. ¿Visita mucha gente el Belén? Pues la verdad que sí, la verdad que la aceptación que ha tenido el Belén ha sido muy agradable y la verdad que viene mucha gente de tanto de la Feria de Castalla, de toda la comarca y de muchos puntos de España, porque también visitan a Ibi, mucha gente de España que viene a visitar el Museo del Juguete y la chica del Hotel del Juguete nos lo manda porque para visitar nuestro Belén. ¿Cómo lo vais a hacer con el tema COVID? Bueno, pues el tema COVID, la normativa, nos exige unas ciertas normalidades que tenemos que ejecutar. Por ejemplo, pues como todo el mundo ya sabe, tanto las mascarillas, que es obligatorio, el gel y lo que es el tema del Belén, hemos reducido el espacio a 1,5 metros. Y luego en el suelo hemos puesto también a 1,5 metros unas marcas que guarden la distancia. Y luego lo que son el tema de las barandillas, hemos puesto un no tocar para que la gente no toque por el tema de algún contagio o algún problema que pueda haber. Y nos estamos adaptando, digamos, a la nueva normativa del COVID, de la situación tan rara con el tema del COVID que no ha surgido este año. ¿Cuál es la pieza o el monumento que más se tarda en montar? Bueno, pues la verdad que todo el Belén en sí es complicado de montar. Lo más delicado son los edificios, digamos, emblemáticos de Ibi, como Santa Lucía, San Miguel, el Lavadero, etcétera. Pero el que yo veo más laborioso, digamos, es el Monumento de los Reyes Magos, lo que es la plaza, porque si habéis visitado el Belén, lo que es la zona donde sale el agua, todos los chorros, el vapor, las luces. Pues la verdad que tiene una labor muy laboriosa por el tema de luz y agua. ¿Cuál es vuestra figura favorita? Pues la verdad en concreto, figura favorita, hay muchas figuras, como ya he dicho la vez anterior, hay muchas figuras cuando empezó mi padre, que todavía las conservo,
y son varias las que tengo que hace ya más de 35 años que conservo y que están en el Belén. Una de las primeras figuras que mi padre compró en aquellos años. Aconsejarnos un libro para leer, una canción para escuchar y un lugar para visitar. Pues la verdad que sobre el tema del libro, le voy a aconsejar uno que todavía no tengo el gusto de haber leído, pero ahora cuando pasen todas estas fechas sí que lo quiero leer, que es de los hermanos Asensi, de aquí de Ibi, que va sobre el tema de las tradiciones ibenses. Y la verdad que tiene que ser un libro muy, muy interesante para poder leer. El tema de la canción, yo ahora con el tema que estamos, el tema de la Navidad, hay un villancico que dice que llegó la Navidad de Ozuna, que la verdad que es un villancito muy, muy, la verdad que para esta fecha muy, muy bonito. Y luego lo del tema de los paisajes, de un sitio para visitar, yo le aconsejo los paisajes ibenses, la ruta del Barranc dels Molins, lo que es la subida al Teisereta, la zona del Lavadero. La verdad que todas las zonas en Ibi en sí hay muchos parajes bonitos de visitar. Muchísimas gracias, un abrazo a distancia y feliz Navidad. Y ahora para finalizar, Paco Cintas va a decir unas palabras. Pues nada, simplemente agradecer a todos los alumnos sus preguntas y desde la familia Cintas y el Belén queríamos agradecer y felicitar estas Navidades y la Navidad y que tengáis un feliz y próspero año nuevo y esperemos que el COVID el año que viene sea un recuerdo y volvamos a la normalidad.